Vemos que entonces en esta gráfica podemos observar tres zonas o tres regiones: la región activa, la región de saturación y la región de corte. ¿Ya? La región de corte, entonces, básicamente, también podemos ver, en este caso, qué sucede en la región de corte. Básicamente, como su nombre indica, las dos uniones básicamente estarían conectadas eh, mm, en sentido opuesto y por lo tanto, como la corriente de base es muy pequeña y no está fluyendo, básicamente no hay corriente que llegue al emisor, o sea, acá. Entonces no va a haber paso de corriente por el emisor y tampoco habría corriente por el colector. Por eso decimos que está en la región de corte, o sea, no hay paso de corriente. En cambio, cuando estamos en la región de saturación, ambas uniones están conectadas básicamente en directo y más bien el flujo de corriente es directo y hay mayor flujo de corriente. Por eso decimos que está saturado, ¿no? Entonces la corriente es mayor, ¿ya? Entonces se llega a saturar. En un momentito tenemos ya la corriente. Aunque no tenga aquí voltaje, toda la corriente está llegando acá. Entonces llamamos la región saturada. Y la región lineal activa es donde el transistor funciona como un amplificador, porque aquí ya va haciendo un cambio levemente, entonces sí trabaja de forma activa como amplificador. Y finalmente podríamos considerar una última zona, básicamente, que se llama la región de ruptura, que básicamente es donde ya obviamente el transistor, por mucha corriente o temperatura, básicamente se rompe o se daña. Entonces, en este caso es más ya para un parámetro físico, que donde casi podríamos considerar, digamos, arriba de una cierta corriente, por eso va a haber una máxima corriente de saturación. Más de esa corriente de saturación, el transistor podría quemarse, porque digamos, estamos trabajando exceso de trabajo para el transistor. Lo propio, digamos, si consideramos un voltaje mucho mayor, también tendería a dañarse. ¿Por qué? Como vemos bien acá, mayor voltaje, la corriente también va a tender a ir subiendo un poco, y aquí ya pasaríamos nuevamente la corriente de saturación, entonces el transistor se puede dañar. Entonces son las cuatro zonas que podemos identificar acá para un transistor. Bien, acá vamos a ver entonces un pequeño ejemplito de cómo más o menos funciona un diodo, ¿ya? En primera instancia vamos a tratar de ver el funcionamiento del diodo, más que todo en la zona activa, ¿ya? Cuando trabaja como un amplificador. Cuando trabaja en corte o en saturación, si bien vamos a ver algunos ejemplos para hacer el análisis, esta parte de cuando trabaja en corte y saturación o utilizar nuestro transistor como un conmutador, como un interruptor, básicamente se lo analiza más cuando se ve electrónica digital, porque en este caso solamente nos va a dar dos estados, el transistor abierto o cerrado, o sea, va a permitir el paso de la corriente o no. Justamente es un interruptor que está controlado por corriente. Entonces, y este principio se lo utiliza para electrónica digital. Si bien vamos a tocar parte de ello, pero vamos a dar más énfasis en la asignatura, en el trabajo en la zona activa, ¿ya? Entonces, considerando nuestro transistor justamente en la región de operación o región activa, vamos a hacer el análisis de este circuito, donde tenemos un transistor NPN, ¿ya? El cual está polarizado por una fuente de voltaje, acá BBB, pero adicionalmente le ponemos una resistencia. Si recordamos por Thevenin, es un voltaje con una resistencia, básicamente esto es una fuente de corriente, entonces tendríamos una fuente de corriente que está alimentando a la base. Y de este lado tenemos una fuente de voltaje y también tenemos una resistencia para atenuar justamente este voltaje. Entonces,
estamos polarizando también como veíamos nuestros gráficos anteriores. Por lo general, entonces, para un transistor, para polarizar adecuadamente y poder controlar, aparte de las fuentes, entonces, vamos a utilizar estas resistencias, tanto en el colector, en la base, como en el emisor, ¿ya? Esto para lograr de que el transistor trabaje adecuadamente en la zona de operación, porque si no, posiblemente podría estar simplemente trabajando en corte o saturación. Entonces nosotros con estos valores de estas resistencias podemos lograr de que el transistor trabaje en la zona de operación, ¿ya? Inicialmente vamos a hacer el análisis de este circuito, ver cuáles son los voltajes que estarían apareciendo en las terminales más importantes. Justamente acá estoy poniendo un voltímetro en, entre la base y tierra, ¿ya? No base emisor, sino entre la base y tierra, ¿ya? Acá tendríamos otro voltímetro entre el emisor y tierra. Y finalmente otro voltímetro entre el colector y tierra. Entonces, queremos calcular estos voltajes, más que todo para saber cómo está polarizado mi transistor, o sea, realmente cómo está funcionando, ¿ya? Entonces, vamos a asumir, a ver, acá de este circuito, vamos a asumir que el voltaje B1, B2, B3, como mencionamos acá, estamos haciendo primeramente análisis, ¿no? Estamos viendo observación de lo que tiene el circuito y a partir de eso sacar algunas conjeturas. Luego vamos a hacer al revés, es decir, vamos a calcular más bien el voltaje que cae acá y que cae acá y que cae acá. O sea, el proceso correcto que debemos hacer es, más bien nosotros deberíamos calcular estos voltajes, ¿ya? Pero para hacer esta primera parte, vamos a asumir que tenemos ciertos valores, o sea, que ya tenemos en nuestros voltímetros estos valores. Es decir, el voltaje en la base, ¿ya? Directamente, y como que estamos tomando de referencia con tierra, directamente puedo decir el voltaje en la base es 2 voltios. El voltaje en el emisor, o sea, el voltaje B2 sería 1.3 y el voltaje en el colector es 8 voltios. Eso tenemos de lectura en estos voltímetros, ¿ya? Y también vamos ahora a determinar cuál sería entonces el voltaje base emisor que caería acá. Entonces, estos son datos inicialmente y a partir de ello vamos a empezar a ver cómo está trabajando mi transistor. Entonces, si nosotros restamos este voltaje de la base menos el voltaje de emisor, justamente tendría el voltaje base emisor, que sería igual. Si recordamos, este voltaje acá tiene 2 voltios y aquí este voltaje tiene 1.3. 2 menos 1.3 me va a dar 0,7 voltios. Entonces, quiere decir que este voltaje ya está trabajando, por lo menos tiene el voltaje mínimo de operación. Por lo tanto, quiere decir que está trabajando en continuo, o sea, perdón, está permitiendo el paso de la corriente. Por lo tanto, quiere decir que esta parte realmente está polarizado directamente, ¿ya? Entonces la base emisora está en directo. Si este voltaje fuera menos de 0,7 voltios, quiere decir que estaría polarizado indirectamente, o sea, no hay flujo de corriente, o sea, estaría polarizado inversamente, ¿ya? Entonces, y esto me implicaría que estaríamos básicamente en la región de corte, ¿no? O sea, estaría esto en una región de corte. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Por lo general, este voltaje de acá siempre va a ser para fines prácticos, por lo general va entre 0,6 a 0,8, ¿ya? Nosotros de forma ideal consideramos esto de 0,7 voltios, ¿ya? Dependiendo del tipo de transistor, podría estar entre los 0,6 a 8. Estos son los parámetros del fabricante, cuáles parámetros en los cuales funciona adecuadamente el transistor. Pero por lo general nosotros vamos a considerar que el voltaje para que esto esté trabajando mínimamente debería ser 0,7 voltios.
Y tampoco puede ser mayor, porque simplemente es el voltaje que cae sobre el diodo, ¿ya? No es, entonces, si tuviéramos un bloque, no algo raro, estamos forzando acá nuevamente. Entonces va a estar oscilando por este valor. Bien, hasta acá entonces tenemos la primera parte, entonces 0,7 voltios en esta primera malla, entonces en esta primera juntura. Bien, vamos a continuar y vemos ahora la corriente básicamente, ¿qué sucede con la corriente en este lado? Si nosotros consideramos cuál sería la corriente que va a circular acá primero, para poder hallar este lado, primero tengo que hallar necesariamente la corriente que entra en la base, ¿ya? Entonces, analizando la corriente de base, tengo una fuente de 4 voltios, aquí sé que tenemos 2 voltios en el voltaje de base, entonces directamente por diferencia potencial y ley de Ohm podríamos calcular la corriente que entraría en la base. Entonces aquí 4 menos el voltaje de base que era 2, todo dividido sobre la impedancia de la base, 40K, tendría en total 50 microamperios. Entonces vean bien que la corriente que generalmente necesitamos en las bases son pequeñas. Por lo general son corrientes en el orden de los microamperios, perdón. Entonces es una corriente relativamente pequeña. Esta es la corriente necesaria para que el transistor ya funcione, ¿no? Entonces, generalmente lo mínimo son 20 micros, pero depende, puede haber algunos transistores que incluso trabajan en un poco menos. Entonces, va a variar mucho del tipo de transistor. En este caso, entonces ya tengo la corriente de base. Ahora vamos a calcular la corriente de colector, ¿ya? Porque no nos han dado el dato de la ganancia que tiene este transistor, este factor de ganancia. Entonces, como estamos haciendo análisis, más bien ahora voy a calcular el voltaje del colector porque tengo el dato que hay aquí, ¿no? De este voltímetro. ¿Cuál sería la corriente de colector? El mismo procedimiento. Voy a restar esta fuente menos este voltaje y dividido entre la impedancia y tendría la corriente que circula acá. Entonces va a ser, para que vaya en este sentido, ¿no? En el sentido va a ser este menos este. ¿No? Lo propio acá, para que vaya en este sentido es este menos este. ¿Ya? Entonces por eso voltaje de la fuente menos el voltaje que hay en el colector sobre la resistencia de colector y tendría que esto va a ser 4 miliamperios. Entonces la corriente de colector acá es de 4 miliamperios. Desde ya podemos ver que es mucho mayor que la corriente de base. Entonces aquí puedo hacer la relación. Recordamos que la corriente de colector es igual al factor de ganancia por la corriente de base. Despejando de ahí el factor de ganancia, beta, va a ser igual a la corriente de colector sobre la corriente de base. Y en este caso podríamos ver de que 4 miliamperios entre 5 microamperios me da 80. Es un factor, ¿no? No tiene unidad. Entonces, la ganancia de corriente que tiene este transistor es de 80, ¿ya? Entonces, es algo bien importante. Entonces, generalmente los transistores, sus ganancias oscilan de 80 hasta 400 o 500 esta ganancia, ya en transistores. Entonces, es algo bien importante. O sea, de una pequeña corriente podemos ganar una gran corriente, ¿ya? Aún, obviamente todavía estamos hablando en pequeñas señales porque, digamos, estamos trabajando con señales de miliamperios todavía. Ya tendría que trabajar aquí una corriente en entrada en el orden de los miliamperios para que aquí tengamos en amperios, ¿no? Corrientes grandes. Entonces, eh, sí hay una gran ganancia, pero aún así todavía estamos en pequeña señal. Luego vamos a ver otras configuraciones donde obviamente tenemos que conectar no solamente un transistor, sino otro transistor en cascada para luego amplificar nuevamente esta señal y tener una mayor ganancia. ¿Ya? Entonces, de esta forma estoy analizando el factor de ganancia. De acá podemos ver entonces que, por último, calculamos el voltaje del colector emisor, ¿ya?
Entonces, el voltaje del colector era de 8 y el voltaje del emisor es de 1.3. Si restamos, vemos que el voltaje es de 6.7 voltios. Eso está prácticamente por este punto, ¿ya? Por lo que, y teníamos mi voltaje o mi corriente de base ahora que he calculado. Nuestra corriente de base son 50 microamperios. Y si analizamos bien la gráfica de este transistor, ya, esta es la gráfica que nos proporciona el transistor. Básicamente veríamos de que estamos por encima de la región de corte, ¿ya? Entonces estamos en la zona activa, ¿ya? Gracias a esta gráfica, entonces puedo identificar, tengo el voltaje colector emisor 6.7 y mi corriente de base está alrededor de los 5 microamperios, pero mi corriente de colector me da 4 miliamperios. Entonces estamos más o menos por acá. Si esto es 5, está por acá. 4 y aquí tendríamos 6.7. Entonces estoy en la zona activa. Por lo tanto, quiere decir que va a llegar a amplificar mi transistor. ¿Ya? Obviamente, si queremos que amplifique más, deberíamos tratar de ir subiendo hasta por acá. Entonces, mientras más estemos por acá, más va a amplificar la corriente y lo propio, y aquí tendría un mayor voltaje en el colector emisor. Entonces, de nosotros depende de dónde tenemos que pagar el transistor. Una ganancia en ganas más. Entonces, mientras ponga el punto de trabajo acá, el transistor tendría una mayor ganancia. Entonces, ¿cómo voy a poder mover este punto? Simplemente, para osos, ya voy a de resistencias es que puedo variar este punto de trabajo. Entonces, puede estar más aquí, más acá, ¿no? Y si nosotros queremos que trabaje en la zona activa, entonces tenemos que garantizar que esté por este sector. Lo que tenemos que cuidar es de que no llegue a trabajar en un voltaje menor a este palo. Aquí según la gráfica, más o menos alrededor de para la corriente de base, o bueno, para la corriente de colector, perdón, estamos más o menos aquí, la corriente mínima para que no entre a corte, debería ser algo de los 3 miliamperios, 3, 2 a 3 miliamperios, ¿no? Y lo mismo para el voltaje, para que no estemos en el voltaje, en la zona de saturación. El voltaje mínimo en el colector emisor tendría que ser aproximadamente 0,5, ¿no? Por lo menos 0,5, ya que si es menor a esto, estamos ya en la zona de saturación. Y entonces, de nuestro análisis estamos concluyendo que nuestro transistor está trabajando en la zona activa, muy cercano a la zona de corte. Esto es lo más importante de este análisis. Bien, ahora algo más que podemos también analizar, prácticamente cómo trabajan las uniones base emisor y las uniones base colector, que generalmente son el semiconductor tipo N, tipo P, tipo N, tipo P. ¿Cómo están polarizadas realmente? Entonces, aquí, pese a que puedo tener una fuente en este sentido ya normal, así convencional, no necesariamente quiere decir que este transistor puede estar polarizado directamente o inversamente. Ya, posiblemente aquí aparentemente este está más, y aquí suponemos que es que el semiconductor N, diríamos que está polarizado inversamente, pero no necesariamente va a suceder eso, porque va a depender mucho de los voltajes reales que lleguen a las terminales. Entonces acá también es bueno a veces hacer un análisis del voltaje que cae en el emisor y el voltaje también que cae en la base colector. Y si vemos bien, acá hemos calculado ya el voltaje colector emisor, también podríamos calcular el voltaje colector base, ¿ya? O base colector, simplemente restando, ¿no? De la malla principal, diríamos aquí en este transistor,
tengo un voltaje de colector emisor, le restaría el voltaje colector base y el voltaje base emisor. Entonces, despejando el voltaje base, colector base sería el voltaje colector emisor menos el voltaje base emisor. Entonces ya tendría acá también, o utilizando nuestros voltímetros, como ya tenemos las medidas, directamente podría calcular este voltaje colector base. Restando, por ejemplo, el voltaje 3 que era acá antes, me faltaba aquí el voltaje colector base, es 8 menos 2, ¿no? Vendría a ser 6 voltios. Entonces, aquí, como mencionábamos, aquí habría perdón, acá, entre la base y el emisor hay 0,7 voltios. Por lo tanto, está polarizado directamente, ¿ya? En cambio, este de acá hay 6 voltios y ese estaría polarizado inversamente, ¿ya? Entonces, por lo general, para que nuestro transistor trabaje en la zona activa, uno trabaja activamente, o sea, directo, y el otro es opuesto, o sea, el otro no conduce. Entonces ahí sí trabaja en la zona activa. Cuando los dos están, digamos, en polarización directa o los dos están en polarización inversa, entonces cuando están los dos en polarización inversa, básicamente el transistor es como si estuviera apagado, o sea, no permite el flujo de la corriente. Y cuando los dos están polarizados directamente, esto es como un cortocircuito, está encendido, ¿no? Entonces, por eso de ahí que trabaja en corte y saturación. ¿Ya? Entonces, para que trabaje en zona activa, uno siempre va a estar en polarización directa y el otro en polarización inversa. Generalmente en un transistor de tipo NPN, la base emisor siempre tiene que estar en directo y este tiene que estar en polarización inversa. Y efectivamente se cumple esto en nuestro ejercicio. Bien, acá les dejo para que puedan ver, o aquí podemos hacer también el cálculo, qué sucedería o dónde estaría trabajando con estos voltajes. Si ahorita hacemos el análisis, vamos a hacerlo. ¿Qué sucede si en vez de estos voltajes que teníamos inicialmente en mi transistor, básicamente tuviera estos voltajes? Acá, por ejemplo, ahora este es el proceso inverso, ¿ya? No tengo las resistencias, ¿ya? Eh, y como no tengo las resistencias, entonces quiero garantizar de que haya estos voltajes, tanto aquí como el otro. Entonces ahí ya viene el tema de diseño. Y a partir de ello tendría que calcular las resistencias para que exactamente me den estos parámetros. ¿Bien? Acá, por ejemplo, si tuviéramos esto, para indicar acá el voltaje en la base, el voltaje emisor 2.7 menos 2, 0,7, entonces está en directo. Y si tomáramos acá el voltaje en C está 2.3 menos el voltaje de la base, estaría en 2.3 menos 2.7 me va a dar 0.4. Por lo tanto, estaría polarizado también directamente. ¿Ya? Entonces, como está trabajando los dos están polarizados directamente, básicamente eso está trabajando como eh, en, en- en saturación, es decir, como un cortocircuito nada más. O sea, el flujo entonces está completamente encendido, ¿ya? Para este caso. ¿No? Como les mencionaba, entonces estamos en la región de saturación. Si tomábamos estos valores, así simple, ¿no? Sin analizar las corrientes, sin nada, solamente tomando en cuenta los voltajes que hay en estas terminales,
Entonces sabemos de que básicamente estamos en la zona de saturación, porque si confirmamos este gráfico, acá 0,7, 0,4 y 0,3, ¿no? Según nuestro transistor, nuestra gráfica de nuestro transistor, tendríamos esto. Para voltaje base emisor, esta misma gráfica. Pero en el voltaje colector emisor con respecto a la corriente de colector, el voltaje colector emisor es de 0,3. Estamos acá. Hemos dicho básicamente tendría que ser mayor a 0,3 para que esto esté más por este lado. Entonces, como el voltaje está acá, estamos básicamente en esta zona, en la zona de saturación. ¿Ya? Eh, y obviamente podríamos estar aquí totalmente apagado el diodo cuando está aquí, ¿no? No hay ni corriente, no hay ni voltaje, es que el diodo básicamente está totalmente abierto, o sea, no funciona nada. Entonces, pero en este caso estamos, para ese ejemplo, en la zona de saturación. Ya. Bueno, para finalizar la parte del funcionamiento del transistor, el estudio en sí de electrónica se va a basar en que nosotros hagamos funcionar el transistor donde nosotros nos conviene. Podemos hacer trabajar en la zona de saturación, la zona de corte, o generalmente cuando lo utilizamos como un amplificador, vamos a hacer que trabaje en la zona activa. Y en la zona activa es necesario encontrar un punto de operación del transistor, o sea, donde trabaje de acuerdo a nuestros requerimientos, ¿ya? Y para ello, generalmente vamos a utilizar eh, esto, o sea, tratar de que esta fuente de acá sea una fuente de corriente o una fuente de voltaje con una resistencia, aquí una fuente de corriente, y más o menos trabajando con este circuito, podemos llegar a encontrar nuestro punto de trabajo. Aquí simplemente vamos a dar un vistazo. El voltaje del colector emisor lo podemos hallar en función de la corriente del colector, ya que va a ser igual al voltaje de esta fuente menos la corriente que circula acá por esta resistencia. Esta sería una de las ecuaciones principales de donde podría sacar la corriente de colector con respecto al voltaje colector emisor. Y esta es la que podemos graficar, o sea, nos da exactamente las gráficas, estas en color rojo, ¿no? La corriente en función de colector en función del voltaje colector emisor. Pero adicionalmente, como esto vamos a cruzar esta corriente con la corriente de base, porque la corriente de colector depende de la corriente de base, ¿ya? Es que nosotros, intersectando esta gráfica con el valor de la corriente de base, es que nosotros encontramos un punto de operación, ¿ya? Entonces, puede trabajar en cualquier valor, nosotros vamos a poder controlar esto. Y una vez que nosotros controlamos este punto de trabajo, tenemos una recta de carga en la cual el transistor, a partir de la polarización del transistor, cuando queramos amplificar, el transistor va a trabajar alrededor de esta recta. Entonces, cuando variemos un poco el voltaje, se va a notar a través de esta recta, va a ir alrededor de esta recta. ¿Ya? Esto entonces vamos a verlo en la siguiente clase, porque corresponde a un análisis del punto de trabajo y en este caso básicamente se refiere a la polarización de un transistor.